¿Quién fue Simón Pedro? Del latín Petrus. Del griego Petros, significa un trozo de roca, en contraste con Petra que significa una masa rocosa, palabra que suele usarse para referirse a Jesús. Ejemplo, Mateo 7, 24 y 25, 27, 51 al 60, Marcos 15, 46, Lucas 6, 48, entre muchos otros más. Jesús lo llamó hijo de Jonás, de sobrenombre Cefas. Su hermano era Andrés y el padre de ellos, se llamaba Jonás, estaban asociados con Zebedeo y sus hijos, todos ellos eran pescadores del lago de Genesaret. Mateo 4:18, Marcos 1:16, Lucas 3:5, era originario de Betsaida, Juan 1:44. Pasó a residir a Capernaum junto a su familia, Mateo 8:14, Lucas 4:38. Pedro, que fue probablemente un discípulo de Juan el Bautista, fue presentado a Jesús por Andrés, hermano de Pedro. Juan 1:41 y 42, Andrés era uno de los dos discípulos de Juan el Bautista que oyeron la declaración de que Jesús era el Cordero de Dios, el Mesías. Juan 1:35 al 41. Jesús discernió de inmediato la naturaleza de Simón y cambió inmediatamente su nombre a Cefas. Conocido también como San Pedro, Cefas o simplemente Pedro, fue, de acuerdo con múltiples pasajes neotestamentarios, uno de los discípulos de Jesús de Nazaret. Su nombre de nacimiento era Simón, y era pescador de oficio en el mar de Galilea. Es citado por Pablo de Tarso en sus epístolas paulinas, incluyendo la epístola a los Gálatas, donde lo refiere como una de las tres columnas de la iglesia de Jerusalén. Proliferaron también los escritos apócrifos centrados en su figura, como el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, los Hechos de Pedro, los Hechos de Pedro y Pablo, entre otros. Dos epístolas se atribuyen tradicionalmente a Pedro. Primera y segunda de Pedro. Sin embargo, los originales griegos son muy superiores en su redacción a lo esperado en un rústico pescador cuyo primer idioma era el arameo, y que no habría estudiado griego ni retórica. Hechos 4:13. La explicación tradicional es que, al menos la primera de las epístolas, se afirma que el autor es el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:1. La autoría de Pedro queda demostrada por su contenido, y por el testimonio de diversos escritores de inicios de la era cristiana. El ministerio de Pedro era dirigido mayormente a la circuncisión, Gálatas 2:7. Erróneamente la Iglesia Católica lo ha llamado el primer papa, sin embargo, no hay señal alguna en la Biblia que esto sea cierto, ya que Pedro no fue el único en la Iglesia primitiva que tuvo liderazgo entre los apóstoles, ya que se menciona a Jacobo y Juan junto con Pedro como columnas de la Iglesia. Gálatas 2:9. En el primer concilio cristiano, relatado en Hechos 15, se menciona a Jacobo como el que da las instrucciones de cómo debe comportarse la Iglesia en ese momento, que en su crecimiento fue necesitando se les instruyera de cómo comportarse ante este mundo. Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces, y esa experiencia le sirvió para madurar en su relación con Dios. Hizo falta que Pedro fracasara para que se diera cuenta que no era con su fuerza o capacidad que lograría estar firme, sino reconociendo humildemente que es Dios quien lo sostenía y que lejos de Él, al luchar con nuestras fuerzas, rápidamente fracasamos. Obras apócrifas. Otras obras apócrifas han circulado con la pretensión de recoger las palabras o los hechos de Pedro. Desde la antigüedad, sin embargo, se ha cuestionado su autenticidad. Estas incluyen el Evangelio de Pedro, los Hechos de Pedro, los Hechos de Pedro y Pablo, una carta de Pedro a Felipe, el Apocalipsis gnóstico de Pedro, los Hechos de Pedro y los 12 apóstoles, un Apocalipsis de Pedro, que fue considerado auténtico hasta entrado el siglo IV. La Epístola Petri, una carta que consta al inicio de algunas versiones de las obras de Clemente de Alejandría. Carácter de Pedro. El propósito de esta investigación es describir los rasgos característicos del temperamento del apóstol Pedro y determinar de qué manera éste influenció en sus relaciones interpersonales durante los 3 años con Jesús y en el desarrollo de su ministerio apostólico. Esta investigación no es exegética, sino que sigue una metodología bibliográfica y se enfoca en analizar los rasgos del temperamento de Pedro y a la influencia que ésta ejerció en su vida, especialmente en su ministerio apostólico. Los resultados de la investigación a la luz de las teorías modernas en psicología junto a la evidencia bíblica indican que Pedro era de temperamento colérico,
básicamente debido a su impulsividad e impetuosidad, era de un gran ferviente fervor. En conclusión, Pedro, en gran medida, debido a su temperamento, extrovertido, activo y enérgico, desempeñó un papel importante como el de los demás apóstoles y más aún, después del Pentecostés, Pedro, quien fue lleno del Espíritu Santo, ahora con su temperamento, controlado por el Espíritu Santo, ejerce una gran influencia al lado de los demás apóstoles, en el avance de la iglesia primitiva. Por último, en este estudio, se extrae una gran enseñanza espiritual. Dios toma a los hombres tales como son, con las características humanas en su carácter, y los prepara para su servicio, si quieren ser disciplinados y aprender de Él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, mediante el conocimiento y en la práctica de la verdad, y por la gracia de Cristo, puedan ser transformados a su imagen. Pedro murió entre 64 o 67 después de Cristo. San Pedro murió crucificado. Él no se consideraba digno de morir en la forma de su Señor y, por eso lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Pero aunque tenía muchas cualidades, ni era infalible, ni tenía una autoridad superior a la de los otros apóstoles en Antioquía, Pablo lo resistió cara a cara, porque era de condenar tal actitud, ya que junto a los hermanos gentiles actuaba de una forma y al llegar los judíos se apartó de los gentiles. Para más videos suscríbete a Lo que la Biblia dice. Comenta y comparte para que más personas conozcan de la Biblia.